Padre Eterno y Santo, te damos honra y gloria a ti esta tarde, esta noche. Y te damos a ti, Señor, todo reconocimiento. Eres tú, no somos nosotros el que obras. Padre, esta noche te pido que cuando abra mi boca vienes tú, Señor. Ayúdame a enseñar lo que tú me has enseñado, Señor, para traer confortación y esperanza a tu pueblo en estos tiempos. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pido todo. Amén. Esta noche quisiera intitular el mensaje es de ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Sin lugar a dudas, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y una de las preguntas, una de las controversias que hay en estos días en la iglesia, entre los creyentes, es si los creyentes van a pasar por la gran tribulación o no van a pasar por la gran tribulación. Hay muchos argumentos en ambos lados. Hay personas que dicen que tenemos que pasar por la gran tribulación para ser purificados. Y hay otros que dicen, no vamos a pasar por la gran tribulación, sino que vamos a ser arrebatados o raptados en el rapto de la iglesia. Entonces, para contestar esta pregunta, vamos a ir este día, vamos a estudiar el libro de Daniel, el profeta Daniel, y vamos a ir al capítulo 9, y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que la gran tribulación o la tribulación, este periodo de 7 años, tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito de Dios, y vamos a ver hacia quién se va a dirigir Dios más que nada, ¿verdad? Hay muchos propósitos, pero hay una meta o varias metas, como 6 metas, que Dios va a usar durante ese tiempo conocido como la gran tribulación. Otros lo llaman la tribulación, pero es un periodo de 7 años, ¿verdad? Y es un evento que va a suceder en el futuro, y todo está indicando que va a ser un futuro muy cercano, ¿verdad? Va a ser un terrible periodo, un periodo donde Dios va a derramar 21 juicios en total sobre esta tierra. Al final de la tribulación, la tierra va a estar prácticamente destruida, va a ser un tiempo espantoso, ¿verdad? Si la tierra ha visto periodos terribles en su historia, nada de eso se compara con lo que va a suceder durante la gran tribulación o la tribulación. De tal manera que la vegetación va a ser totalmente destruida. Todos los peces del mar se van a morir, van a ser muertos. Las aguas se van a tornar amargas, las aguas, ¿cómo se llaman? Aguas potables, ¿verdad? O el agua natural que usamos, que tomamos, va a ser todo completamente destruido, ¿verdad? La tierra, dice la palabra de Dios, el profeta dice que la tierra va a tambalear como un borracho. Los animales terrestres, ¿verdad? Muchos van a desaparecer, y aún el hombre, ¿verdad? Las personas que queden van a ser tan pocas que dice la palabra de Dios que van a escasear como el oro. Entonces va a ser un periodo muy terrible, espantosamente terrible. Van a rodar sobre la tierra terribles bestias, terribles gigantes. Los demonios, Satanás, van a tener riendas sueltas sobre toda la tierra. Va a haber muerte por donde quiera, el olor de la muerte en todo el mundo, y va a ser un tiempo realmente espantoso, ¿no? Realmente no lo puedo describir, no hay palabras adecuadas que podamos describir. No hay escritores, no hay autores que puedan escribir películas de terror que puedan compararse con lo que va a suceder, ¿verdad? Demonios van a salir del abismo, van a caer meteoros que van a causar grandes destrucciones. Es un retrato terrible, ¿verdad? Espantoso. Y realmente pasará la iglesia por este periodo.
será posible que estemos aquí durante este tiempo. Pues vamos a estudiar, ¿verdad? Tenemos que mirar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y como creyentes en el Señor, en Jesús, en Yeshua, nunca debe de ser temor o miedo. Hay personas que no quieren enseñar estas cosas porque dice que les da miedo o temor a las personas. Pero si Dios puso esto en la Biblia, es porque quiere que sepamos estas cosas. Y si alguien vive en temor, entonces necesita autoexaminar su vida y estar seguro de que está bien con Dios, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces vamos a comenzar. Aquí los invito a que me acompañen en el capítulo 9 del profeta Daniel y vamos a comenzar en el verso 20. Entonces, Daniel pasó un periodo en ayuno y oración y había confesado los pecados de Israel, ¿verdad? Como nosotros debemos estar orando y debemos estar confesando los pecados del país donde estamos. Nosotros vivimos en Estados Unidos y debemos confesar los pecados del país y pedirle al Señor perdón. Somos intercesores, ¿verdad? Nos ponemos en la brecha entre Dios y nuestras naciones y le pedimos que tenga misericordia. Pues Daniel hizo lo mismo, siendo cautivo en los imperios de Babilonia y de los medos y los persas. Daniel buscó a Dios en ayuno y en oración, se humilló a él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: si mi pueblo sobre los cuales mi nombre se invocare se humillare. Y humillarse quiere decir ayunar, entrar en ayuno y buscar a Dios. Y Daniel hizo eso, y entonces en el tiempo indicado recibió la respuesta, y vamos a comenzar ahí en el verso 20. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, que es que Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba el templo. Entonces Daniel estaba confesando no solamente los pecados del pueblo de Israel, sino también sus propios pecados. Dice: y aún estaba orando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos como a las 3 de la tarde. Interesantemente, fue a las 3 de la tarde cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando Él murió. Fue durante el sacrificio de la tarde, cuando se hacía el sacrificio por los pecados, que Jesús murió. Y fue cuando Gabriel, y aquí dice varón, la palabra para hombre o varón en hebreo es ish, pero sabemos que era más que un hombre, ¿verdad? Era el mensajero, el ángel de Dios que traía mensajes importantes. Los mensajes que Gabriel traía cambiaban el curso de la historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se le apareció también a María? Y cuando se le apareció al esposo de Elizabeth, ¿verdad? Entonces, cuando Gabriel viene a traer un mensaje, es porque era para cambiar el curso de la humanidad. Entonces dice que estaba orando él, estaba en ayuno y oración, y de repente llegó Gabriel volando, porque es un ángel, no es solamente un varón, un hombre. Dice que vino como a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos como a las 3 de la tarde. Y dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces le iba a dar una revelación, Gabriel. Le iba a dar una profecía. Entonces, cuando los profetas profetizan o profetizaban, ellos no, como se dice, prognosticaban lo que iba a suceder, sino lo que hace un profeta por el Espíritu de Dios. El profeta informa a las personas lo que Dios les dice que va a pasar. No es como decir, va a predecir el futuro. Los profetas de Dios no predicen nada, sino solamente informan a las personas lo que Dios les dice que va a pasar en el futuro. Entonces, muchas de las profecías, como Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, todos los profetas, muchas de sus profecías no se cumplieron durante sus vidas, sino que eran para el futuro, para los tiempos finales. Joel
profetizó el advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y más aún profetizó en los últimos tiempos, los últimos días, habló sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sobre los jóvenes, las doncellas, sobre a los hombres, las mujeres, ¿verdad? Los ancianos. Entonces, aquí Gabriel le iba a dar una revelación a Daniel, lo describe como sabiduría y entendimiento, porque no nomás le iba a decir lo que iba a pasar, sino que le iba a dar sabiduría y entendimiento para que comprendiera la palabra que le iba a dar, ¿verdad? Entonces, cuando Dios irrumpe en el real natural donde nosotros estamos, ¿verdad? Viene y nos revela sus propósitos que son eternos. Nosotros andamos en nuestros quehaceres cotidianos haciendo lo que tenemos que hacer, pero realmente no miramos el panorama completo, el panorama amplio. Y muchas veces Dios nos da una revelación, nos da entendimiento sobre cosas que Él va a hacer, que tienen que ver con la eternidad y que tienen que ver con el destino del mundo, ¿verdad? Y por eso debemos estar atentos al Señor, a su palabra, porque a veces Dios nos dice cosas, ¿verdad? No las comprendemos, se las hablamos a otros y no la comprenden. ¿Por qué? Porque son los propósitos eternos de Dios. Y cuando a Daniel se le daba revelación y cosas que habían de venir, no las comprendía completamente, ¿verdad? Porque solamente Dios es el que comprende, el que mira todo el panorama pleno y comprende todo lo que va a suceder. Pero vamos a ver qué es la revelación que le dio tan importante Gabriel a Daniel en este tiempo. Verso 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Siempre hay, cuando hay un mensaje del Señor, siempre hay guerra espiritual. Por eso es que es importante cuando el Señor pone en nuestros corazones que oremos y ayunemos, porque algo nos quiere decir. Dice: porque tú eres muy amado. Daniel era amado. Fíjense, imagínense eso, que sepamos que somos muy amados en el cielo. Es muy, muy bonito eso. Dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, esta profecía se llama la profecía de las 70 semanas, 7-0, ¿verdad? Y vamos a verla. Dice, en el nombre del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es su pueblo de Daniel? Israel. 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, miren, en esta tierra, en este mundo, este planeta, solamente existe un país santo y una ciudad santa. ¿Qué es qué? El territorio y el país de Israel. ¿Por qué? Porque es la única porción de bienes y raíces en la tierra donde Dios dijo que era de él, ¿verdad? ¿Y a quién se la dio? Se la dio al pueblo de Israel. Entonces, por eso a Israel se le llama la tierra santa y a Jerusalén se le llama la ciudad santa. ¿Por qué? Porque Dios la escogió. Entonces, cuando dice aquí, tu pueblo es Israel y sobre tu santa ciudad, que es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén en hebreo es Yerushalayim y significa ciudad de paz. Y luego dice, estas 70 semanas tienen 6 propósitos. 6 propósitos. Entonces, la primera conclusión es, o primer punto, que estas 70 semanas son para Israel y para Jerusalén. ¿Ok? Acuérdense de eso. Al seguir estudiando, acuérdense que las 70 semanas de las que está hablando el ángel Gabriel a Daniel son para Israel y para la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son las razones. La primera era para terminar la prevaricación. La prevaricación incluye el pecado original, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿verdad? Prevaricación quiere decir violar alguna ley, alguna ordenanza. Número 2, para poner fin al pecado.
el mismo resultado de la prevaricación fue el pecado, ¿verdad? La desobediencia a Dios y todo lo que vemos, todo lo terrible que ha pasado en este mundo, en esta tierra caída, viene de ese pecado original, ¿verdad? Entró el pecado al mundo y por lo tanto, ¿qué? Entró también la muerte, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, todo lo terrible, las cosas atroces que el hombre le hace al hombre, lo que acabamos de ver que sucedió en Israel, ¿verdad? La organización terrorista Hamas que cometió esas atrocidades, todo eso es resultado del cosmos, del mundo caído en que vivimos, ¿verdad? La prevaricación y el pecado que dirige hacia la muerte, ¿verdad? Es satánico y es diabólico. Y lo dice expiar la iniquidad. Eso en los términos más sencillos podemos entenderlo como perdonar el pecado, ¿verdad? Expiar quiere decir cubrir algo. Expiar la iniquidad básicamente significa perdonar el pecado. ¿Qué pecado? El pecado de la humanidad sí, pero más bien la iniquidad que cometió Israel, ¿verdad? Porque Israel en gran parte de su historia ha rechazado a Dios, ¿verdad? Y cayó en terrible iniquidad, hasta el punto que estaban quemando a sus infantes, a sus bebés, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios los echó de la tierra, los esparció por todo el mundo y han pagado un gran precio. Ahora Dios ya los regresó a Israel, pero todavía falta hacer esto: terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad o cubrir los pecados de Israel. Y luego, para traer la justicia perdurable, ¿verdad? En este mundo han habido periodos donde se han levantado grandes imperios y han traído justicia, ¿verdad? Los mejores ejemplos que tenemos es el Imperio Romano y el Imperio Americano, el Imperio de Estados Unidos, ¿verdad? Todos tuvieron su apogeo, el tiempo donde funcionaban bien los sistemas, pero al final de cuentas todos caen, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en común? Que son temporales. Estados Unidos subió a su poder máximo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Un país poderosísimo y que ejercía justicia y bendecía a las naciones, pero ¿qué pasó? Va en declive, porque todo se acaba, todo. La justicia de los hombres es temporal, pero dice aquí que va a traer justicia perdurable, en otras palabras, justicia que dura para siempre. El siguiente propósito: sellar la visión y la profecía. Eso quiere decir el cumplimiento de la visión y la profecía que Dios tiene para los tiempos finales, que primordialmente incluye a Israel. Y luego, más importante, el final: ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Es Jesús, es Yeshua. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de eso, de este periodo, de esas 70 semanas, Jesús va a ser coronado como rey de toda la tierra. ¿Y de dónde va a reinar? De Israel y de Jerusalén. ¿Verdad? Por eso dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel y sobre la santa ciudad. Jesús va a establecer su reino, va a reinar desde Jerusalén, Israel, a todo el mundo, y va a ser ungido el Santo de los Santos y va a ser coronado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Son 70 semanas proféticas. Ahora, no voy a entrar mucho en detalle, lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. Cuando las personas que han estudiado las 70 semanas se pueden meter muy profundo y la verdad es que a veces causa confusión, pero lo voy a tratar de explicar lo más sencillo que pueda. Verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas. Esas semanas son semanas de años. Entonces, si uno multiplica 7 por 7, ¿qué son? Son 49. Y 62 semanas. Se me hace que eran 434, no me recuerdo. Pero cuando se suma 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas semanas son? Son 69.
¿verdad? Es un total de 70 semanas y lo que está diciendo aquí, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas. Entonces, desde el tiempo en que, no me recuerdo si era el rey Ciro o Darío el que dio la orden para que se edificara a Jerusalén, cuando dio ese edicto, entonces, de ese tiempo al tiempo que murió Jesús, se cumplieron 69 semanas. Eran 70 en total, y desde el tiempo que se dio la orden para edificar a Israel, a Jerusalén, perdón, hasta el tiempo que murió Jesús, transcurrieron a 69 semanas. Entonces, el total de años de 70 semanas son 490 años. Entonces, se cumplieron 483 años. Un total de 483 años desde que se dio la orden de reedificar a Jerusalén hasta que murió Jesús. ¿Y saben qué? Que las personas, los estudiosos, los que miran eso, midieron el tiempo, los días, y se dieron cuenta que se cumplieron al pie de la letra. Se me hace que fue, no me recuerdo la persona que lo hizo, pero sacó la cuenta y los años salieron a la perfección, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es perfecta. Es así como sabemos nosotros que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios con precisión, con exactitud, nos dice lo que va a suceder en el futuro y se cumple al pie de la letra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando Jesús murió, se cumplieron 489 años o 69 semanas. Ya están cumplidos. De esas 70 semanas, 69 ya se cumplieron, solamente queda una semana. ¿Y cuántos años son? ¿Semanas de años? 7 años. Solamente faltan 7 años de la cantidad de 70 años. Solamente faltan 7 años. Y esos 7 años son conocidos como la tribulación o la gran tribulación. Y todavía no han comenzado. Ahorita vamos a ver cuál es el requisito para que comiencen esos 7 años. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, en otras palabras, iba a morir Jesús. Pero no iba a morir por él mismo, sino que, ¿por quién murió Jesús? Murió por la humanidad. Entonces Daniel aquí estaba profetizando que el Mesías iba a morir. Y después de las 62 semanas se quitará el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? ¿Y quién es el pueblo? Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En otras palabras, el templo. Jesús tenía que morir antes de que el templo fuera destruido. Esa es otra profecía mesiánica, ¿verdad? Cuando le hablemos de Cristo, vamos a decir que le hablemos a un judío, a un gentil. Jesús tenía que morir antes que destruyeran el templo. Entonces, miren, el pueblo de un príncipe que ha de venir está hablando de dos cosas. El príncipe que ha de venir es el anticristo o el antimesías. Y el pueblo era nada menos que ¿quién? El imperio romano. El imperio romano, los romanos fueron los que destruyeron el templo. Entonces lo que estaba siendo profetizado aquí, que en un tiempo futuro de este pueblo, de este imperio, se iba a levantar una figura conocido como el anticristo o el antimesías. El dictador que va a reinar sobre todo el mundo por 7 años, que la Biblia llama
la gran tribulación o la tribulación. Dice que vendría y destruiría la ciudad y el santuario de los romanos en el año 70, bajo el general Tito. Destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Y lo que está diciendo aquí es que en un tiempo futuro del Imperio Romano se va a levantar una figura conocida como el Anticristo o el Antimesías. Ahora, hay mucha especulación. Unos dicen que el Antimesías, el Anticristo, se va a levantar del Imperio Oeste, del Imperio Romano, de Europa. Y otros dicen que no, dice se va a levantar de la parte este. Acuérdense que el Imperio Romano abarcaba, si no me equivoco, desde el Medio Oriente hasta la Gran Bretaña, ¿verdad? La parte este hasta la parte oeste. Y muchas personas creen que se va a levantar tal vez de Siria o de algún lugar de ello. Y eso no contradice la palabra de Dios, porque en esos tiempos el Imperio Romano gobernaba sobre Israel y sobre todo el Medio Oriente, ¿verdad? Hasta Egipto, a la parte, hasta la Gran Bretaña en el oeste. Era un imperio muy grande, muy poderoso. Entonces, estaba diciendo que este pueblo iba a destruir el templo, pero antes de eso, el Mesías tenía que ser cortado, ¿verdad? Tenía que morir y después iba a ser destruido el templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, ahora viene una parte muy importante, verso 27. Entonces, dice, y por otra semana, ¿cuántas es esa semana? ¿Son semanas de años? Son 7 años, los últimos 7 años. Esa semana confirmará el pacto con muchos. Ese pacto va a ser un pacto con Israel y con el resto del mundo, pero primordialmente con Israel. Cuando el antimesías o el anticristo confirme ese pacto de 7 años, allí es donde va a comenzar la última semana. Va a comenzar la tribulación, no antes, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen, no, ya estamos en los juicios de los sellos y que ya cabalgaron los 4 jinetes. No. La última semana de 7 años no va a comenzar hasta que este dictador confirme el pacto con Israel. ¿De cuánto? De 7 años. ¿Y saben qué? Bueno, ahorita entramos con eso. Entonces, muy importante, la tribulación va a comenzar cuando el antimesías confirme este pacto de cuánto? De 7 años. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe cómo va a estar la tierra, verdad? Ahorita se están viendo como que va a haber guerras y tal vez haya una guerra terrible y de repente se levante este hombre, ya sabes que yo tengo la solución y todo el mundo lo va a seguir, le va a hacer caso y digo, voy a hacer un pacto con Israel y con todo el mundo de paz de 7 años. ¿Qué les parece? Oh, sí. Entonces lo va a confirmar, lo van a firmar y en ese punto cuando sucede eso, comienza los últimos 7 años, la tribulación. Pero algo va a pasar. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para que haya sacrificio y haya ofrenda, el templo de Israel tiene que ser reconstruido. Y yo no sé si ustedes saben, pero los judíos, hay una organización que se llama el Instituto del Templo, que ya tienen todo listo. Ya cortaron todas las piedras, tienen las vestimentas de los sacerdotes, tienen las vacas rojas que necesitan, tienen todos los artículos del templo. Dicen que hasta ya saben dónde está el arca del pacto, solamente no tienen dónde ponerla. Tienen hasta la corona, le van a poner una corona a este falso Mesías, falso Cristo, y ya tienen todo listo, ¿verdad? Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces, cuando él haga este pacto, van a reconstruir el templo los judíos y van a comenzar a hacer sacrificios otra vez, ¿verdad? Si quieren leer sobre los sacrificios, lean Éxodo, Levítico, Deuteronomio,
Ahí se van a dar cuenta de los ritos que Dios les dio para que sacrificaran a los animales. Pero va a comenzar todo eso, los judíos van a estar muy contentos, van a tener su templo, van a estar haciendo sacrificios, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a suceder algo que se llama la abominación de desolación. El anticristo, el antimesías, va a traicionar a Israel, se va a meter al templo en el lugar santísimo y va a demandar que todo el mundo, que Israel y todo el mundo lo adoren como Dios. Y dice aquí, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no va a permitir que hagan sacrificios a Dios Altísimo, sino que va a querer que se lo hagan a Él. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y sabemos que si leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta del final de este dictador, ¿verdad? Va a ser, Dios mismo lo va a tomar a él y al falso profeta y los va a echar vivos al lago de fuego. Okay, entonces, ¿qué podemos deducir? ¿A qué conclusiones podemos llegar? Número 1, la tribulación, este periodo de 7 años, la semana número 70, la última semana de Daniel, no es para la iglesia. ¿Para quién es? Es para Israel y para Jerusalén. Eso es número 1. Número 2. Ya hay 6 propósitos para esta última semana. Y esta última semana, se va a derramar la ira de Dios. Va a ser Dios mismo donde va a juzgar a un mundo que le ha rechazado, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, no somos designados para la ira, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a derramar su ira sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su novia, por quien entregó su vida? No. Antes de esta última semana, antes que empiece la tribulación, el Señor va a recoger a su iglesia en lo que conocemos como el rapto, ¿verdad? Porque hay un propósito. Dios nos va a sacar y nos va a llevar y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Vamos a consumar nuestro matrimonio con Jesús, porque nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Entonces, si Él nos dejara aquí en la tribulación, quedaríamos 1 o 2, porque va a morir tanta gente. No, Él va a tomar a su iglesia, nos vamos a ir con Él, y por 7 años, mientras sucede todo lo que va a suceder, vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Eso es el destino de la iglesia. Miren, la iglesia no existía, no estaba aquí durante las primeras 69 semanas, y tampoco va a estar aquí durante la última semana, la semana número 70. ¿Por qué? Porque esas semanas, las 70 semanas, fueron establecidas ¿para quién? Para Israel y para Jerusalén, no para la iglesia. La iglesia somos una creación muy especial de Dios, compuesta de judíos y de creyentes gentiles. Y el Señor, antes de que venga este periodo, nos va a llevar. Y hay muchas personas que especulan, ¿quién irá a ser el anticristo? ¿Quién va a ser el antimesías? Unos dicen que es el rey Carlos de Gran Bretaña. Otros dicen que es otro, que es este. Y la verdad, a mí no me interesa saber, ¿verdad? Porque el antimesías no va a ser revelado hasta que establezca este pacto de 7 años con Israel y con el resto del mundo. Y yo, francamente, no me interesa saber, ¿verdad? El que va a ser, pero nosotros, la iglesia, no vamos a estar aquí porque la tribulación, la semana 70 de Daniel, no es para nosotros, no fue determinada para la iglesia, fue determinada para Israel y para Jerusalén, ¿verdad? Entonces, la respuesta es no. La iglesia verdadera de Dios no vamos a estar aquí durante la gran tribulación.
Y como había dicho cuando recién empezamos, estos últimos 7 años, cuando Dios derrame su ira, los 21 juicios y los ayes y tantas cosas, va a ser un tiempo terrible. Y yo he escuchado a creyentes que dicen, no, vamos a pasar y que, pues, si te quieres quedar, quédate, pero yo no me quedo, yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero estar en el lado equivocado de la ira de Dios. Porque Dios no designó este tiempo, la tribulación, para la iglesia. Es para Israel y para la ciudad de Jerusalén. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás viviendo tu vida para agradar a Dios? ¿Estás viviendo en obediencia a su palabra? ¿Estás en oración? ¿Estás en la palabra de Dios en comunión? ¿Testificando para el Señor? ¿Estás trabajando por el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice que el Señor va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que aprovechar el tiempo porque se están acabando. ¿Verdad? Los tiempos. Yo no sé qué está pasando, pero hay muchas maniobras militares. Estados Unidos ya mandó como 3 grupos de portaaviones, ¿verdad? Estos poderosos barcos que tienen más fuerza militar que países enteros. Un cargador de aviones, un portaaviones de Estados Unidos puede destruir una ciudad en días, simplemente con los aviones y el armamento que contienen esos enormes barcos, ¿verdad? Y ya mandó un grupo de 3 portaaviones al Medio Oriente. Se están posicionando. Uno está cerca de Irán, otro está en el Golfo Pérsico, otro está en las afueras de Israel. Y uno se pregunta, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están posicionando a estos barcos militares? ¿Por qué están mandando tropas al Medio Oriente, Estados Unidos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está planeando? Pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que de repente, basado en los armamentos tan terribles que existen, la situación puede cambiar drásticamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos con el Señor? ¿Cuál es nuestra relación con Él? ¿Tenemos una relación con el Señor? ¿Lo estamos honrando? ¿Estamos viviendo vidas santas, apartadas del pecado? ¿O le estamos dando rienda suelta a nuestra carne? ¿Estamos enfocados en esta vida, en este mundo? ¿O estamos enfocados en el Señor y en su venida, verdad? La Biblia habla de los que aman la venida del Señor. La Biblia habla sobre los que estamos esperando, los estamos esperando al Señor, ¿verdad? Que venga por nosotros. Y cuando suceda el arrebatamiento, los que muchos también llaman el rapto de la iglesia, va a ser en un instante, ¿verdad? Y si no estamos listos, nos vamos a quedar. No quiere decir que no seamos salvos, pero lo que va a querer decir es que vamos a tener que pasar por este terrible periodo conocido como la gran tribulación. Y durante ese tiempo, las personas que creen en Jesús, dice la palabra de Dios que van a ser muertos. Va a llegar el momento en que este antimesías, este anticristo, va a demandar que las personas tomen una marca, ya sea en su frente o en su mano derecha. Si no, no van a poder comprar ni vender. En otras palabras, se van a morir de hambre. Pero dice la palabra de Dios que el que recibe esa marca sella su destino para siempre, ya no tiene remedio. Y los que rechacen eso van a ser torturados, van a ser atormentados y van a ser muertos, ¿verdad? La palabra de Dios habla sobre una gran multitud que fueron muertos durante la gran tribulación. Entonces la pregunta es esta: si no le estás sirviendo al Señor ahora que hay libertad de hacerlo, que nadie te está amenazando tu vida, ¿quién te dice que durante la gran tribulación, cuando te amenacen de muerte y te torturen, vayas a ser fiel a Dios? Entonces, por eso dice la Biblia,
ahora es el día de la salvación, ¿verdad? Hoy es el día de ponernos en bien con Dios. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ya les dije que para cuando suceda, se acuerden que ya les dije que venía. Y luego dijo Jesús ahí en Mateo 24, dijo estas cosas, dice, no tengan miedo, estas cosas tienen que suceder. Pero dice, anímense, aliéntense, yo he vencido al mundo. Entonces, examinemos nuestras vidas diariamente, caminemos muy cerca con el Señor, porque los tiempos van de mal en peor y no se van a componer. La Biblia nos dice, ¿sabes qué? Van a ir de mal en peor, como los dolores de parto, ¿verdad? Cuando una mujer va a tener a un bebé, los dolores de parto se hacen más intensos y más frecuentes. Y lo que estamos viendo ahora es que todo se está intensificando. Está pasando con más frecuencia los temblores que están pasando ahí en Islandia, ¿verdad? Que se cree que va a haber un estallamiento de un volcán muy fuerte. Miles de temblores. Se está partiendo la tierra. Los volcanes se están activando en todo el mundo. El monte de Etna en Italia, en las Filipinas, se están empezando a activar. Terremotos por todos lados, ¿verdad? Están sucediendo por todos lados. La maldad se está multiplicando, ¿verdad? El odio hacia los judíos, que también es profético, porque miren, los judíos van a tener que regresar a Israel todos. Han vivido muy a gusto en muchos países, han vivido muy a gusto en Estados Unidos, donde está la mayoría de los judíos fuera de Israel. Han vivido muy a gusto en Argentina, han vivido muy a gusto en diferentes países del mundo, pero el mundo se les está volteando, especialmente con este ataque que hubo, el mundo se les está volteando a Israel. Y va a llegar el momento en que va a ser tanta la persecución que se van a tener que regresar a Israel. Eso es muy profético. Los profetas dijeron, ¿sabes qué? Donde quiera que estés de los 4 rincones del mundo, te voy a traer, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las 70 semanas de Daniel son para Israel, ¿verdad? Va a llegar el tiempo en que un remanente va a ser purificado, un remanente se va a arrepentir, sus pecados van a ser perdonados y Dios los va a preservar milagrosamente durante la tribulación. Y ese remanente, cuando regrese Jesús, cuando ellos se arrepientan y digan bendito el que viene en el nombre del Señor, va a regresar Jesús, los va a salvar y ellos son los que van a repoblar Israel y la ciudad de Jerusalén. Entonces, las 70 semanas de Daniel es el tiempo de la angustia de Israel, de Jacob, y no el tiempo de la angustia de la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia no puede pasar la gran tribulación porque no es para la iglesia. Tenemos que comprender eso. Como se revela aquí en Daniel, es para Israel y para la ciudad de Jerusalén. Pero tenemos que prepararnos. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Verdad? Las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Las cinco vírgenes sensatas mantuvieron sus lámparas llenas de aceite y estaban preparadas para cuando viniera el novio. Y el novio en esos tiempos llegaba sin anunciar nada, de repente podía llegar a la medianoche y tenían que estar listas. Y había las otras 5 vírgenes que eran insensatas que no mantuvieron aceite en su lámpara. Eso significa que estaban descuidadas espiritualmente, ¿verdad? Se ocuparon en todo lo demás, menos en estar preparadas para cuando viniera el novio. Las 5 vírgenes sensatas estaban preparadas en todo momento, ¿verdad? Claro, viviendo su vida, pero cuidando sus vidas espirituales, sus corazones. Entonces nosotros, como las 5 vírgenes sensatas, tenemos que cuidar nuestros corazones. Tenemos que tener cuidado de lo que vemos, lo que oímos. Tenemos que apartarnos del pecado. No andar haciendo las cosas que hace el mundo. No andar en los vicios, no andar en la suciedad, en la inmundicia, sino llenando nuestras lámparas de aceite, manteniéndolas llenas para cuando venga el novio sin aviso, entonces nos vayamos con él, ¿verdad? Y como les digo, pues los tiempos se están acabando. Estamos viendo el incremento de la maldad en todos sus aspectos, ¿verdad? En la inmoralidad sexual, la perversidad, la violencia. Nuestros jóvenes son tan violentos.
la violencia de la falsa doctrina de Islam, ¿verdad? Que quiere conquistar el mundo por medio de la violencia. Estamos viendo el derribamiento de todos los cimientos morales, ¿verdad? La gente vive en mentiras, habla malas palabras, no quiere nada que ver con Dios. Pero aún así, tenemos que mantener nuestros ojos apuestos en Jesús, en Yeshua, porque pronto Él viene por su iglesia, ¿verdad? Nos va a arrebatar y de repente todo como dice el que restringe, el Espíritu Santo se va a hacer a un lado y les va a dar rienda suelta a la maldad. Y dice la Biblia, ¿verdad? Habla la Biblia ahí de los 4 jinetes que los hombres se van a matar, a unos con los otros. Y va a haber un desastre, un desatamiento indecible de maldad en este mundo. Y yo no quiero estar aquí, yo no quiero que usted tampoco esté aquí. Por eso tenemos que acercarnos al Señor, pedirle misericordia, pedirle perdón por nuestros pecados. Si no le has recibido al Señor, recíbelo en tu corazón. La hora es tarde. La hora es tarde, pero el Señor nos ama, ha hecho una manera de escape y lo que tenemos que hacer es estar preparados para cuando Él venga por nosotros. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. Señor, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Padre Celestial, porque queremos irnos contigo. No queremos quedarnos, Señor. Queremos irnos a vivir contigo para siempre, Señor. Ayúdanos, solos no podemos. Ayúdanos a ser fuertes en ti, en el poder de tu fortaleza, Señor, a caminar día a día contigo. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor Santo, por todos nuestros hermanos que están allá, que los cuides. Cuida a los civiles inocentes, Señor, los israelíes y los árabes también. Dale la victoria absoluta, Señor, que destruyan a esta organización terrorista, Señor, y que puedan establecer una vez más paz ahí, Padre. Guarda, dale sabiduría a Benjamín Netanyahu y salva, Señor, a Israel. Haz brillar la luz de tu evangelio, el evangelio de Jesús, de Yeshua en sus corazones, para que ellos lo reciban como su Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Dios bendiga, pasen muy buenas noches y shalom.